Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Culto Secreto Podcast, un programa que aparece todos los días jueves en la noche a través de la fanpage de LDP Magazine. En esta noche tenemos un programa que sigue un poco la línea de lo que hemos ido conversando últimamente, temas mágicos, misteriosos, sobrenaturales, esotéricos. Ecos del Abismo es lo que vamos a tener esta noche de día jueves con un invitado bastante interesante que viene desde Colombia. Me refiero al señor Mateo Jaramillo. Bienvenido, Mateo, bienvenido a Culto Secreto. Hola César, muy buenas noches, a Leonor y a Roberto. Muchas gracias por tenerme aquí. De antemano, muy bienvenido. Tenerme en este espacio. Gracias a ti, Mateo. Bueno, y también los dueños de casa, la señorita Leonor Dinamarca y el señor Roberto Alfaro. ¿Cómo están, chicos? Aquí estamos, muy feliz porque Mateo esté con nosotros. Un abrazo desde acá, esta larga y angosta tierra llamada Chile, así que un abrazote. Y ya tenemos algunos saludos. La SUTE 666 nos está saludando, así que Hamson Adoni Abraxan. Así que ya estamos con gente conectada. Leo, ¿cómo estás tú? Hola, buenas noches. Mira, muy contenta con harto trabajo, harto que hacer en estos días, pero muy contenta primero de reunirme con ustedes nuevamente en Culto Secreto y tener este programa, como decía César, tan interesante con un invitado especial que tiene su canal de YouTube propio como Ecos del Abismo y que hoy día le tenemos acá para hablar de un poco de estas cosas más oscuras, más complejas, algo de magia, de Clifford, de tarot. Así es que bienvenido Mateo, muchas gracias por estar con nosotros. Y invitar obviamente a nuestros escuchas a que vayan haciendo algunas preguntas relacionadas con este tema. Sí, no sé, César, si quieres partir con algo. Sí, me gustaría preguntarle, bueno, partir con Mateo un poco, que nos cuente un poco de él, a qué se dedica, de qué trata su canal, un poco que nos cuente brevemente a qué se dedica en estos días y de qué trata en su canal y todo lo que él trata. Claro que sí. Discúlpeme en un segundo que no estaba mirando, solo que estaba aprovechando precisamente para compartir en mi página de Facebook de Ecos del Abismo el en vivo. Ya ahí está para que las personas lo vean. Bueno, Ecos del Abismo es una propuesta. Antes de hablar un poco de eso, yo profesionalmente soy licenciado en Comunicación Informática Educativa, entonces digamos que mi área de trabajo tiene que ver precisamente de cómo se maneja la educación y los medios. Pero digamos que en medio de mis diferentes búsquedas, yo dije, ¿por qué no hacer algo así con la magia? Porque cuando comencé con todo este asunto, ya verás que existen muchos grupos, ya verás que existen muchas páginas que hablan del tema, pero a veces la información está desordenada, realmente no es clara en lo que dice, o es la misma información que siempre encuentras. Entonces yo algún día me planteé, ¿por qué no crear un espacio así? ¿Por qué no crear un espacio donde la gente pueda encontrar toda esta información? ¿Por qué no compartir de alguna manera esos mismos conocimientos que a mí me gustan y me agradan y que yo creo que a otros también puede agradarles en materia del ocultismo, siendo un asunto que muchas veces es tan satanizado, tan mal visto, y más aún hacerlo desde un sendero como el sendero de la mano izquierda, que digamos todavía es mucho más mal visto y por lo general la gente, si de pronto no sabe, César, qué es el sendero de la mano izquierda, lo relaciona con el satanismo por ahí y demás, entonces llega a ser chocante, ¿sí? Entonces, no muchas personas, porque al día de hoy han habido ya otros grupos, ya la realidad es otra, pero no muchas personas, al menos en mi momento, compartían abiertamente este asunto. Entonces yo dije, voy a primero que nada a hacer un canal en YouTube para hablar de mi experiencia, para hablar de estos temas que me gustan y pues precisamente porque tengo formación como docente, digamos que quiero o he querido más bien presentar estos temas de una manera seria, académica, pero que las personas lo puedan comprender, tanto desde un asunto teórico como práctico, quitando quizás o desmitificando más bien esos asuntos que hay como tan de parafernalia a veces alrededor de la magia, diciendo, venga, esto es realmente una disciplina, un arte, que aunque muchas veces se relaciona también con asuntos como el metal, como ciertas llamadas tribus urbanas o subculturas, realmente hay un asunto de fondo muy importante. Entonces, Ecos primero comenzó como un canal donde he hablado ya a lo largo de estos 3 años de todo el asunto, pero también lo quise complementar por el tema de mi profesión o de mi formación profesional con Facebook y con Instagram, creando contenido de todo tipo, ¿sí? Que decía, yo Ecos el espacio que siempre quise ver. Siempre he sido una persona que no me gusta quedarme como
tema que venga, voy a ver qué puedo hacer, qué puedo compartir. Entonces, todo el contenido, yo creo, porque soy creador de contenido, está enfocado hacia esa parte. Ya, perfecto, te entiendo perfectamente. Bueno, antes de comenzar con este gran programa, les quiero comentar a la gente que nos está escuchando que, bueno, Culto Secreto es un programa que ya dije que va a estar todos los días jueves, de acá hasta la quincena de diciembre, todas las semanas con varios capítulos. Este programa después queda alojado, bueno, en la página de LDP Magazine, en la fanpage de Culto Secreto, y también subimos el programa a nuestro canal en YouTube y a Spotify, así que queda todo después disponible para que la gente nos pueda compartir, suscribirse a todos esos canales y desde ya hacer las primeras preguntas que puedan tener para Mateo y para la Leo. Así que Leo, tú eres la guaripola en esta noche, así que me gustaría que partieras un poco y abriendo el tema. Mira, en este sentido, bueno, Mateo, como él bien lo dice, es un creador de contenidos en este minuto y que tienen que ver con este sendero más siniestro. Pero me gustaría, Mateo, preguntarte directamente, ¿tú consideras que este camino más oscuro es para todos? Estamos, parece, Ok, con la conexión ahí. disculpa, es que se Dale, está como entrecortando un poco. Bueno, me sí. decías. Si consideras que este camino o este Me sendero preguntabas más que si consideraba que este camino era para todos. Exactamente. Es para todos. Bueno, yo siento que eso es una pregunta interesante y yo tengo mi propia postura o punto de vista. Claramente otras personas sostienen otras actitudes. Por ejemplo, me he encontrado, voy a hablar desde la experiencia, ¿no? Un poco para ir respondiendo a tu pregunta, me he encontrado con gente que se siente muy mal y ofendida por lo que yo hago, ¿sí? Porque básicamente dicen que uno está desacralizando un asunto que es sacro, como es el estudio de las ciencias ocultas, ¿sí? Hay otras personas que dicen, estamos en el siglo XXI, la magia no es ajena a un cambio evolutivo que sufren todo, la música, el arte, la ciencia, absolutamente todo, y que es normal, digamos, compartir todo este contenido. Yo pienso que aunque hay muchas posibilidades y estamos en la sociedad de la información, hay muchas posibilidades de encontrar canales, de encontrar páginas y demás, eso es un asunto meramente superficial, o sea, eso es apenas la punta del iceberg, porque solamente uno dentro de sus prácticas es donde comienza, y dentro del estudio, ¿no? Dentro del quehacer mágico que yo llamo, comienza a develar ciertos secretos y ciertas cosas que nunca va a encontrar en un video, en un libro, o en un canal, o en cualquier otro espacio y plataforma. Y en ese sentido yo pienso que precisamente por eso es importante darle apertura a esto. Primero porque si no se hace, digamos, no va a haber una evolución, y América Latina es una comunidad muy fuerte en términos de ese asunto esotérico, del ocultismo, de la magia, la brujería. Y sobre todo en el sendero de la mano izquierda, pues hay muchas personas, pero como te decía, hay mucho desorden a veces, entonces es importante propuestas como estas. Ahora, asumir el tema ya de una manera profunda no es para todos, porque en primer lugar, asumir un discurso como el del sendero de la mano izquierda, llámese satanismo, sendero torcido, sendero draconiano, como tú quieras, de entrada va a tener un conflicto ético y moral a la persona con respecto a sus enseñanzas. Entonces, lo primero que dicen las personas muchas veces es, a mí me gusta todo eso, pero es que me da como miedo. ¿Sí? Entonces, es realmente complejo porque hay individuos que están ya tan programados socialmente y culturalmente por todo este discurso religioso, que realmente no pueden penetrar en esos asuntos mágicos, espirituales, más allá de eso, y esos mismos elementos terminan saboteándolos, ¿sí? Además de eso, la filosofía del sendero de la mano izquierda es una filosofía que, digamos, no es tan altruista como quizás muchas veces se nos hace ver que las cosas deberían ser, ¿no? Hacer el bien a todas las personas, si nos hacen mal, un poco como el cristianismo, si nos hacen mal poner la otra mejilla, que se consideran bellos y lo feo, lo malo, lo perverso, lo bestial, dejarlo de lado. Entonces, eso ya de entrada, mira que ni siquiera estamos hablando de asuntos muy profundos prácticos.
pero ya de entrada comienza a ser un problema para el individuo y por esa razón mucha gente no entiende esto, ¿sí? Y todavía lo tildan de muchas maneras, que es que uno está loco, que es que uno no sabe para dónde va o que es que uno se lo va a llevar el diablo. Hay una cantidad de cosas que precisamente cuando comienzas a emprender una búsqueda mucho más profunda, te vas dando cuenta que hay que reevaluar todos esos elementos. Entonces yo creo que sí, o sea, todos podemos acercarnos de alguna manera a la información. Que yo te puedo decir, quizás en tu época, a ver si hoy en día hay PDFs por todo lado, hay grupos por todo lado, hay una cantidad de información, porque como lo decía, estamos en la sociedad de la información y eso no es ajeno a la magia, pero de ahí allá tú estar metida profundamente, ¿sí? Comprometida en ese asunto espiritual, esto ya es un asunto muy diferente. ¿Sí? Y pienso que solamente cada uno se puede evaluar si definitivamente puede o no puede asumir esto, ¿sí? Está siendo honesto consigo mismo, porque esa es otra de las grandes problemas o premisas que supone el sendero siniestro. Siempre estamos muy acostumbrados, incluso desde la educación, a seguir parámetros. Haz esto, haz tus deberes, haz las tareas, esto se hace así. De niños, no sé, el cielo se colorea azul, las plantas son verdes. Entonces, eso también es otro cambio paradigmático muy fuerte, porque aquí tú dices, es que la responsabilidad es tuya. Tú miras hasta dónde avanzas, qué haces, qué no haces, con qué te sientes bien y con qué no te sientes bien, siempre en los límites del etos que uno mismo construye, entendiendo que existen otros etos, ¿sí? Y que uno es un individuo dentro de eso. Entonces mira que hay una cantidad de embrollos, ¿sí? De choques paradigmáticos que llamo yo, que no cualquiera claramente puede entrar como a manejar o a resolver. Claro. ¿Leo? Sí, no, mira, yo quería ahí aunar también a lo que plantea Mateo, que también hay un tema psicológico importante, o sea, dentro de lo que uno lee, hay un tema no menor con respecto a la psicología, a la mentalidad de las personas y a contemplar que tiene que ser alguien que tenga una fortaleza espiritual, mental, intelectual, psicológica, para también asumir muchas de las cosas que trae o que conlleva el seguir este camino, este sendero o esta búsqueda, ya que puede ser muy ligera, muy de literatura, pero que también puede tener esta parte más práctica, más profunda, más compleja, y en ese sentido, obviamente, tal vez ahí yo concuerdo que en esa parte más profunda no es para todos, porque una persona inestable psicológicamente puede tener seguramente serios problemas al enfrentarse a lo que muchas veces se llama en este camino a la sombra, que es esta propia oscuridad de cada uno, ¿ya? Ahora, con respecto a esto, a mí me gustaría preguntarte, Mateo, a tu juicio, yo creo que aquí es una cosa muy personal, tal vez la que te estoy preguntando, pero ¿qué consideras tú que es lo más complejo o algún aspecto de lo que tú consideres más complejo a lo que se debe enfrentar una persona que se inicia en esta senda de la mano izquierda? Bueno, yo creo que las valías o las pruebas que cada uno tiene que vivir son muy independientes entre sí. Es decir, muchas veces hay algunos elementos en común, pero quizás tus pruebas no son las mismas que las mías o las que César podría tener o las que cualquier otro individuo podría tener. Como te decía, en primer lugar, siento que ese cambio paradigmático de por sí es muy chocante. Otro asunto en el que uno va a tenerse que haber sido sin inmiscuido es en el tema del juicio social, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, pero hombre, estamos en el siglo XXI, los discursos deberían de poderse entender, sí, pero hay personas que todavía siguen asumiendo un tema de creencias que son arcaicas o conservadoras. Y las personas, pues, realmente nunca van a entender esto, porque mira que si lo entendieran, de hecho, incluso el mismo nombre perdería sentido, es un sendero siniestro, es una vía adversa, es una vía contraria a lo que está establecido y a lo que está establecido desde siempre. Eso como asuntos, pues, digamos, cotidianos, ¿no? A nivel interno, hay una serie de despertares, de encuentros que uno puede establecer o que uno llega a establecer, y yo pienso que lo más difícil es la aceptación de eso mismo, ¿sí? Porque cuando uno trabaja
el área espiritual, sea que lo haga de un sendero de la mano izquierda, o sea que lo haga desde otras corrientes y vertientes, hay un encuentro con uno mismo, con lo que en realidad es uno, no con lo que uno, como decías tú, la sombra, el ego, la falsa percepción de uno mismo cree que es. Y muchas veces aceptar ese demonio con el que nos encontramos, la bestia, resulta siendo muy complicado, ¿no? Ahora, que hay asuntos como los que tú mencionas, hay personas que no tienen una estabilidad mental fuerte, o que inclusive ya de antemano sufren de una afectación mental. Y todo este asunto es que nada más hay que ver estos símbolos, son demasiado sugerentes, son demasiado poderosos. Termina alimentando cualquier cantidad de fantasías o de ideas que realmente no van por ese lado, ¿sí? Entonces, bien por ahí lo dijeron en algún momento, no recuerdo bien el autor, pero caminar por el sendero de la mano izquierda es como caminar al filo de la navaja. Si tú fallas un poco, tambaleas, te cortas, ¿sí? Entonces es un discurso, ahí volviendo un poco a la pregunta anterior, que sí realmente exige unas características propias de las personas y exige una capacidad de disciplina, de dedicación, de seriedad, de profundizar y de abrirse precisamente a lo que la experiencia pueda traer, ¿sí? No sé, César o Roberto, si quieren hacer alguna pregunta. No sé si estamos escuchando sumamente atentos. Sí, no sé tú por tu parte, César. Yo estaba viendo el canal de Mateo. Está en silencio que no sé qué se dañó la señal por el estilo. Dime, César. Es solo asombro, es solo asombro. Yo estaba viendo el canal de Mateo, estaba viendo todos sus videos y los temas que trata. Me llamaba la atención que trata temas sobre la demonolatría, temas de cábala, estaba viendo que estaba trabajando. Pero te quería preguntar respecto a qué línea de tarot tú trabajas. Estaba viendo que estás haciendo un unboxing de un tarot acá en tus videos, del tarot de Lucifer. No sé si trabajas con ese tarot o prefieres otro. No sé cuál es tu línea preferida. Frente al tarot. Bueno, pues mira, realmente el tarot, como todos sabemos, tiene una raíz más o menos que podemos identificar, que es el tarot de los Visconti Sforza, el llamado Visconti Sforza, el tarot de Marsella o el tarot de Rider White. A partir de esos tres es de donde salen una cantidad de tarots, ¿no? Y como hablábamos precisamente de la evolución que sufren todos los ámbitos de la vida, de la sociedad, hoy en día existen una cantidad de tarots impresionantes. Hay desde tarots de dibujos animados, gatos, celebridades, o sea, hay una cantidad de símbolos ahí. Es porque el tarot también, si tú te fijas, psicológicamente ha sido explorado y ha sido trabajado, ¿no? Y precisamente los grandes, no sé, pensadores, maestros, estudiosos del tarot siempre han dicho que uno lo podrían encerrar en algún sitio y con una baraja del tarot podría descubrir el universo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el tarot reúne esos asuntos menores y mayores de nuestras vidas que son transversales a todos. O sea, a todos nos toca la muerte, a todos nos toca la vida, a todos nos toca las relaciones, los problemas. Entonces mira que de alguna manera son temas que estamos relacionados el uno con el otro, ¿sí? Cuando hablabas del tema, por ejemplo, del tarot de Lucifer, y hablando precisamente cuando vemos que hay diferentes líneas de trabajo, es porque han habido ciertos personajes que han dicho es que la magia, ¿sí? O sea, la magia ceremonial puede aunarse con estos elementos de oráculo, ¿sí? Porque aunque es un tarot, no propiamente tiene arcanos menores y mayores, como es lo común, por ejemplo, como se ve en el tarot de Rider White o el de Marsella, etc. En este caso son puramente el término tarot, pues precisamente para hacerlo, primero llamativo, ¿cierto? Un asunto de marketing, vamos a negarlo, y segundo, pues para seguir como insistiendo sobre esa idea de que el tarot es una forma no solamente de conectar con esa parte psicológica que ya la hemos esbozado un poco, sino que al mismo tiempo también permite la conexión con algo más, ¿sí? O sea, el tarot es una herramienta oracular, o sea, que permite la comunicación con el mundo de los espíritus también. En este sentido, pues tú ya sabes que se encuentra la tabla Ouija, las runas, los tacoles, una cantidad de elementos que existen para podernos comunicar con quiénes, con los espíritus, ¿sí? En este caso, pues ese tarot tiene la finalidad
de poder ser un punto de conexión para ciertos espíritus que se conocen dentro del ocultismo, como los espíritus de Ars Goetia o de los espíritus de la llave menor del rey, el rey Salomón, la clave menor del rey Salomón. Sí. Tengo una pregunta. No sé si, pues, o sea, si quieres que te diga. Te escucho. Disculpa, sí, tengo una pregunta, espero no estar muy equivocado, sé que me equivoco, Leo, me retas, pero ya que hablaste como de espíritus y temas, tú que vives en Colombia, yo sé que Colombia tiene una gran influencia africana en la gente que llegó acá. Hay todo un tema con espíritus que tenga relación con toda esa herencia negra africana, como por ejemplo pasa también en Cuba, con todos estos ritos afrocubanos y todo eso. ¿Tú también trabajas en ese tema o no tocas temas relacionados con la herencia africana en cuanto a, no sé, espíritus, ánimas, no sé cómo llamarlo, la verdad? Ok. Discúlpame si te puedes volver un poco en la pregunta porque justo en ese momento se te entrecortó, entonces no sé, me decías que en Colombia había... Sí, y te preguntaba, yo sé que en Colombia hay una gran herencia también africana, y me imagino, y con todo eso llegó también todo lo que es su religión. Ay, se me fue, se cayó. Ahora sí. Ok. No, te preguntaba si tú también te involucras o trabajas todo lo que tiene que ver en cuanto a la magia, con toda esa herencia africana que llegó a tu país, como también pasa mucho en Cuba y en todos estos países, en Brasil, que se mezclan con todo este como sincretismo religioso, mágico. ¿Tú también trabajas en todo eso? ¿Te metes, lo involucras en tu trabajo? Sí, yo sí he estado inmiscuido en las tradiciones afro-caribeñas y sí es cierto, aquí en Colombia hay una presencia bastante fuerte. Eso se debe básicamente al asunto de la diáspora africana a Colombia, ¿sí? A la Gran Colombia, y bueno, comienzan a mezclar todo su tema de creencias y a camuflarlo dentro de las prácticas católicas y una cantidad de asuntos que hay ahí, ¿sí? En Colombia, como te decía, sí hay una buena presencia de lo que se llama el palo monte, la santería, los yoruba, el vudú, la quimbanda, una cantidad de expresiones que hay al respecto. Y sí, yo me he inmiscuido. ¿Por qué? Porque he sentido personalmente un llamado hacia allá y porque esta es la tierra de mis ancestros, ¿sí? Y aquí en Colombia la población afro es bastante grande, es bastante amplia. Dentro de mi propia familia hay una parte que es afro y siempre he sentido ese llamado para ahí. Y cuando tú miras de fondo la tradición africanista, te das cuenta que hay una magia primitiva, ¿sí? Una magia que te... un poco como lo que vemos en la cultura nórdica o en las culturas de Europa, ¿sí? En las tradiciones europeas, pero más acá, ¿sí? Porque no en vano esas tradiciones pegadas que alguna vez existieron, digamos, por ejemplo, en lo que fue el reino del coco, que fue donde comenzó el tema del palo y demás. Entonces, mira que eso de un modo u otro sí tiene conexión con esto. Yo personalmente me he sentido atraído. Hay muchas cosas que se pueden decir al respecto. No vamos a decir que todo es aplaudible, ¿sí? Porque eso también es otro credo, eso también es otra línea religiosa, pero yo en lo personal he aunado algunos de esos elementos a mis propias prácticas. Ya. Se escucha medio cortado para variarnos nuestro invitado. Esperemos que con el transcurso de los minutos se arregle. Ya que Leo comentaba de que yo saco de mi biblioteca algunos libros, aquí tengo uno sobre las religiones, el sistema religioso afrocubano, y me estaba acordando un poco algo similar acá no sé, hubiera algo también en Colombia. Bueno, eso nada más. Leo, ¿tú qué quieres? ¿Viste cómo nos traiciona César? No, yo algo ubico y luego empiezas a sacar de tu biblioteca todo lo que pillas ahí y nos trae muchísima sorpresa. Bueno, escuchaba a Mateo
indiscutiblemente, claro, yo creo que los pueblos latinoamericanos de una u otra manera van incorporando también las raíces o las tendencias de cada conquista que hubo aquí en Latinoamérica. Bueno, tal es el caso, como habíamos hablado en el episodio anterior, de algunos aspectos acá en Chile con la ritualidad y la magia mapuche, que lo hemos tomado en algunos momentos, Mateo, como los indígenas que, o sea, no son los únicos, obviamente, acá en Chile que tenemos, ¿verdad? Pero dentro de estos grupos más ancestrales hay uno muy fuerte y que tiene un tema de cosmovisión y de magia muy potente que también se va incorporando y van haciendo estos trasvasijes entre la cultura europea y lo que había acá localmente. Así que en ese sentido yo creo que se hace una mixtura muy interesante en toda Latinoamérica con respecto al aspecto mágico y al cómo se entiende finalmente la magia, la luz, la oscuridad y todo aquello. No sé si Roberto o César tienen alguna pregunta para continuar. No, mira, hay muchos mensajes que nos están llegando, la mayoría son todos saludos de México, Perú, Puerto Rico, mira. de Puerto Rico, de distintas partes que nos están llegando. Lo que sí les vamos a pedir a todos nuestros amigos que están conectados, que aprovechen de empezar a hacer preguntas. Entonces yo creo que así hacemos una conversación más rica entre todos los que estamos conectados en este minuto. Así que vamos, adelante. Y Hansa Adonai dice, pero es antes de conquistas, nosotros como mapuche adoramos a la luna y a Venus. Sí, hay un culto... Sí, hay un culto acá muy fuerte al tema del lucero de la mañana. O sea, algunos incluso dicen que la bandera chilena tiene que ver con ese lucero, la estrella, con esa estrella de la mañana, ya que tiene un tema mágico, luciferino, bien, bien interesante. ¿Ya? Mateo, a tu juicio, así como te preguntaba... Interesante, que sí, ahorita que hago la relación, sí, claro, recuerdo la estrella que hay en la bandera de Chile, y bueno, igual tú sabes que es muy probable que así sea, porque tú ya sabes muy bien que existen grupos masónicos o una cantidad de personas que han estado en la creación y construcción de una cantidad de símbolos patrios, de escenarios, plazas, y siempre de un modo u otro han tratado de meter ese tipo de simbologías. Por lo menos aquí en mi ciudad natal, en Pereira, hay un culto fuertísimo a Prometeo, que tú sabes muy bien que Prometeo es una figura que se sincretiza de algún modo con Lucifer, ¿sí? Un ángel caído. Entonces, hay como dos estatuas, hay, digamos, de símbolos, y eso que Pereira es una ciudad pequeña, ¿no? Entonces puede que sea muy, muy probable que tal vez lo de la estrella sea cierto, ¿verdad? Exacto, y bueno, la bandera mapuche más tradicional y más arcaica, la estrella de Chile. Bueno, esa es un texto donde se habla un poco de esta visión media luciférica y en los símbolos patrios, como decíamos, un texto de acá. Mateo, yo te quería un poco llevar, como te consultaba, que era tal vez lo más complejo y difícil, y también me gustaría preguntarte a tu juicio, también súper personal, ¿qué te parece que es, no sé si lo mejor, pero lo más relevante tal vez de este sendero, de esta búsqueda, dentro de lo que se pueda contar? Obviamente yo creo que uno siempre tiene aprendizajes muy potentes en todas las áreas, pero tal vez ¿qué es lo que tú rescatas como lo positivo de este ámbito, de esta búsqueda? Yo pienso que la búsqueda desde corrientes, desde sistemas, desde escuelas, desde filosofías, adheridas al sendero siniestro o al sendero de la mano izquierda, tienen algo muy valioso, y es la libertad y la capacidad de voluntad. Como te decía, o como les decíamos bien todos ahorita, siempre hemos estado acostumbrados a obedecer, a hacer caso, a que ya tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber un libreto, tiene que haber algo que tengamos que seguir. Pero cuando como individuos tomamos esa libertad para nosotros y nos damos cuenta que tenemos la capacidad de transformar nuestra vida en lo que sea que queramos y transformarnos a nosotros mismos en lo que sea que queramos, rompemos como con ese límite de los dioses y los demonios, y nos damos cuenta que en gran parte todo ese poder también reside dentro de nosotros. Y creo que esa es la particularidad del sendero siniestro, o del sendero de la mano izquierda, que sí rescata sus elementos adversos, pero es precisamente para reivindicar
invitarlos, porque han estado mutilados desde hace muchos años atrás, y los seres humanos somos eso, que puede ser hoy súper tranquila y súper amable, y mañana estar súper iracunda. Eso no te hace un buen animal, te hace ser tú, te hace ser el honor, te hace ser un ser completo. Yo creo que el sendero siniestro le permite a uno completar o encajar esa otra piel que siempre ha faltado de nuestra crianza, cultura, sociedad, religión, y darnos cuenta que somos un todo. Y como te decía, tomar esa voluntad, tomar ese poder que existe dentro de cada uno de nosotros y materializarlo en el mundo. Eso es lo que palabras más, palabras menos, algunos autores denominan como robarse esa chispa divina, así a lo Prometeo, ¿no? Y poder hacer uso de esa misma y hacer los que uno considera pertinentes en su entorno, en uno mismo. ¿Sí? Búsquedas espirituales, porque como lo comenté en algún momento, las búsquedas espirituales de cada uno de nosotros son muy diferentes. Y aunque el sendero de la mano izquierda tiene unos postulados, ¿sí? Pues no quiere decir que todos vamos hacia allá. Algunas personas ven especializarse y trabajar ciertos aspectos de sí mismo, muchas veces psicológicos. Te voy a dar un ejemplo. Conocemos un poco el caso de Lilith, que fue la primera mujer de Adán en el mito hebreo, que fue rebelde, que se rebeló, que no fue obediente como Eva. Muchas mujeres, por ejemplo, encuentran en ella una forma de reivindicar feminidad. Está en auge todo el tema del feminismo y cantidad de asuntos propiamente de la mujer, encuentran eso. Otras dicen, no, pues que eso no tiene nada que ver con el feminismo, tiene que ver más es con una figura empoderadora para conocer unos aspectos espirituales, que lo que hace Lilith es lo mismo que han hecho otras diosas antes que pasáramos al teocentrismo, donde la figura de Dios era un hombre, ¿no? O sea, por eso te digo, hay diferentes búsquedas. Lo interesante del sendero es que no te limita. Claro, te llama sendero y todo tiene que clasificarse, todo lo clasificamos, así funciona nuestra psique como seres humanos, pero te da esa libertad. Y tú llegas hasta donde tú quieres y puedes llegar, pero nadie, o ese sería el tendría que empujarte y decirte, es que si tú estás en esto, tienes que hacer esto, tienes que lograr lo otro, tienes que lograr aquello. No. Ahí volvemos al tema de la responsabilidad que cada uno adquiere con uno mismo. Y eso es una parte también muy difícil, porque todos estamos acostumbrados a echarle la culpa a alguien. Cuando hay un problema, no sé, tú y yo estamos acá y en el momento nos cae un vaso, entonces vamos a ver quién fue el culpable, Leonor, Mateo, en vez de decir se cayó el vaso, ¿sí? O realmente fue yo, fue torpe, pero uno siempre echarle al otro en lugar de mirarse a sí mismo. Entonces creo que esa es una de las ventajas que permite ese sendero, ese poder, esa responsabilidad que se adquiere. Oye, Mateo, y estaba revisando acá un poco en el chat público algunas preguntas. Bueno, saqué dos. Bien, ahí tenemos una. Sí, saqué dos interesantes. No sé si vas a leerlas tú, Roberto. Lo puedes leer tú, ahí te dejé una pinchadita en pantalla. Ya. Mírala. Mira, lo que pasa, no la veo acá, Roberto, pero te voy a plantear una, porque nosotros acá de repente hemos hablado un poco de Satán, ¿verdad? Este sendero más satánico, pero también muchas tendencias hacen la diferencia entre Satán y Lucifer, ¿verdad? Satán como el opuesto a Dios, Lucifer como este ángel portador de la luz. Entonces aquí nos preguntaban cuál era tu opinión con respecto al luciferismo, fundamentalmente. Ok, bueno, eso es una pregunta interesante, ¿sabes? Hace poco hice una publicación porque el 31 de octubre, dentro de lo que se conoce como satanismo, y muchas veces se ha dicho en el estudio, o en el marco de la mitología, que Lucifer y Satán no son lo mismo. Sobre todo esta opinión es sostenida por, precisamente allá en Chile, algunos personajes que siguen las enseñanzas de Miguel Serrano, todo este tema del hiperbóreo, donde cada quien comienza a hacer unas interpretaciones, y eso es lo delicado con esto, igual que en todas las religiones. Hay un asunto y es que empieza un proceso de hermenéutica sacra, ¿no? A empezar a desentrañar o significar los símbolos que hay detrás de cada creencia, ¿no? Entonces mucha gente dice, pero es que Satán no es Lucifer, porque es que Lucifer es el portador de la estrella, el de la sabiduría, y en cambio Satán es más el de la materia, entonces por esa razón es más Yahvé, es más Yaltabaoth, y comienzan una cantidad de divagaciones, ¿sí? Que a mí me parece que primero que nada hay que tener un asidero académico. Si nos vamos a qué significa la palabra Satán o Shaitan, es una palabra en hebreo que quiere decir adversario.
Y en ese sentido, pues, se está refiriendo a una figura que se opone. ¿A qué? Al orden establecido. Si vamos al mito bíblico, pues vemos el ángel rebelde que no quiso, pues, quedarse cruzado de brazos, hizo la rebelión, lo mandaron a ser el rey del inframundo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿por qué Lucifer o por qué el lucero de la mañana o Helel Ben Shahar? Porque es que esa es otra cosa. Nosotros decimos Lucifer, pero resulta que es que fue San Jerónimo cuando tradujo la palabra Helel Ben Shahar, que quiere decir la estrella de la mañana, ¿sí? Como Lucifer, porque es una palabra que quiere decir como portador de la luz, ¿no? O estrella de la mañana. Ahí hay unos asuntos lingüísticos complejos, ¿no? Hay también las ideas de cada uno, porque cada quien dice, no, pero es que a mí no me parece. ¿Y por qué no te parece? Porque es que no es así. Y yo pienso que las discusiones, y hacia allá es precisamente donde yo he querido apuntar con mi proyecto, tienen que darse de manera formal, o sea, con argumentos. ¿Por qué no es? Porque sí es. Porque el Shaitan también es el Iblis de los árabes, ¿sí? Que es precisamente esa figura retadora, tentadora, ¿sí? O en el tema del zoroastrismo vemos a Arimán, que inclusive para ellos era más, Ahura Mazda y Arimán representaban como el bien y el mal, pero era una cosa completa, no era como una competencia entre sí. Entonces, si tú te das cuenta, Satán es el título del adversario, y en ese sentido, los adversarios dentro de las diferentes mitologías son muchos, ¿no? Por esa misma razón es donde la gente, digamos, interpela y dice, haciendo un sincretismo, entonces el Satán de los nórdicos es Loki, ¿sí? Ahí estoy diciendo una cosa solamente a modo de ejemplo porque no me quiero meter en líos con las personas que estudian la tradición nórdica, pero si te das cuenta, aquí como que cada quien intenta amoldar muchas veces las cosas a su parecer, y a mí me parece que Lucifer sí es Satán porque Lucifer es una figura adversarial, y si nos vamos a la palabra misma, Satán quiere decir adversario, ¿sí? Como para ir resumiendo un poco el asunto. Así es. Entonces vamos con la pregunta que teníamos en pantalla, que era de... a ver, voy a ampliar un poco la pantalla. Hassan Adonai Abraxas. Sí, dice, me gustaría saber si te consideras un mago, Mateo, con mucho respeto. Bueno, muchas gracias primero a Hassan por estar acá, por la pregunta. Sé que es un seguidor de Ecos. Si me considero un mago... no voy a responder la pregunta directamente como buen latinoamericano que soy, porque me gusta más hablar de otras cosas. Alguien que toma fotos, alguien que tiene una cámara, ¿es un fotógrafo? ¿Alguien que tiene un lápiz es un artista? Creo que eso es una tarea que se va construyendo, ¿sí? Y creo que el mago, o ser un mago, es una tarea que uno va construyendo poco a poco. Hacer magia no quiere decir que seamos magos, así como tomar una foto no quiere decir que seamos fotógrafos. Creo que es más bien una carrera de largo aliento. En ese sentido, yo considero que en lo personal estoy en mi propio proceso y ahí voy. ¿Desarrollo magia? Por supuesto que sí, si no, no estaría aquí. También es absurdo, eso no tendría sentido. Pero considero que la palabra mago es como una premisa muy grande, que más bien es un indicativo de un proceso que se va construyendo a lo largo de la vida y del trasegar de uno por este camino. Y no es como que uno diga, ya soy mago, ya, me siento en el trono, pues, y lo que yo quiera lo consigo, y si yo quiero esto, entonces sí, o sea, entonces lo obtengo, ¿no? Pienso que en ese sentido es como cuando a alguien le dicen maestro, y muchas veces dicen, no me diga maestro, porque para eso todavía me falta mucho. Es algo así. Yo lo veo así. Sí, acá también tenemos otra pregunta por parte de Valesca Enrique. Dice, hola, ¿podrían mencionar alguna vertiente del sendero izquierdo? Gracias. Ok, bueno, pues sabemos que tenemos, creo que Leonor incluso también lo sabe, tenemos el satanismo lavellano, el satanismo del templo de Set, el satanismo anticósmico, el sendero torcido hasta cierto punto, podemos decirlo. Tenemos el sendero draconiano, tenemos el sendero tifoniano, tenemos el luciferianismo, y así tenemos otras cuantas células. ¿Por qué? Porque es imposible que en un discurso que en su gran medida es tan con elementos como de la rebeldía, del oponerse y demás, que todos nos pongamos de acuerdo frente a una visión. Hay diferentes formas de abordar el sendero, y yo pienso precisamente, volviendo al tema de las búsquedas de cada uno, que cada quien se adhiere a lo que considera que es mejor para sí, para sus búsquedas, para sus propósitos, para su ética, para su filosofía, ¿sí? Por ejemplo, lo he hablado en mi canal, el satanismo anticósmico es una de las vertientes más fuertes en términos del discurso que tiene,
mientras que hay otras corrientes que son quizás un poco más tranquilas en ese sentido. Entonces, igual yo siempre he dicho, aquí también hay un asunto, es necesario un eclecticismo, o sea, tomar diferentes partes de lo que a uno le sirve y construir uno mismo su propio sendero, que finalmente de eso se trata. Creo que una de las grandes distinciones con todas las representaciones, con todas las manifestaciones del sendero adversarial, es que no estamos buscando dogmatizar, pues, o que todos nos dogmaticemos bajo una misma línea y bajo una misma ley, y es que esto tiene que ser así ya. No, aquí no se está tratando como muchas veces la gente piensa, porque me ha pasado que en comentarios de YouTube llegan cristianos o magos blancos, sí, es que él está juntando rebaño y ganado para Satán. No, de eso no se trata, porque esto, si a eso nos vamos, es más de individuos que de un colectivo grande. Que ahorita estas posibilidades como este espacio y demás nos permiten dialogar acerca del tema, sí es cierto, pero aquí el asunto es individual, ¿sí? Entonces, con respecto a las corrientes y vertientes, son algunas de ellas, pero por supuesto pueden haber muchas más. Sí. Acá también tenemos otra pregunta de Aldo. Aldo nos está diciendo, Leo, ayer también conocemos a nuestro querido Aldo, dice, otra pregunta, ¿qué opinión tienes de la O9A, ya que es de los últimos sistemas mágicos? De la orden ahí de los 9 ángeles, a eso se refiere Aldo. De los 9 ángulos. Sí, comprendo la pregunta. Miren, a mí ya me han preguntado eso en el pasado. Y yo sinceramente lo voy a decir porque yo lo que conozco lo digo y lo que no, pues no lo sé. Yo sobre la orden de los 9 ángulos no he explorado. Y en algún momento lo fui a hacer, pero fui renuente. ¿Por qué? Porque es que cuando ya combinan discursos políticos con la magia, me parece que se pierde el tema se rompe esa barrera de lo espiritual cuando se trata de un asunto de uno mismo. Y no lo digo solamente quizás por el tema de la orden de los 9 ángulos, sino por otras tantas corrientes y escuelas que se abanderan bajo ciertos discursos extremos políticos, que para mí ahí ya se pierde ese propósito espiritual y se convierte más en un tema dogmático, si se quiere, más en un tema de militancia. Entonces, yo realmente, ¿qué opino de la orden de los 9 ángulos? No opino mayor cosa, primero porque no conozco y segundo porque tiene un tinte político que a mí en lo personal no me agrada para nada. Entonces, prefiero no hablar al respecto de eso. Mateo, disculpa, y tenemos hartas personas en el en vivo en este minuto dándote saludos desde todas partes de México, Chile, así que maravilloso, agradecemos a todos quienes nos están escuchando, pero también me imagino que muchas personas que probablemente conozcan poco del tema se van a hacer algunas preguntas, como por ejemplo, si podrías recomendar a lo mejor alguna literatura, algunos libros como para comenzar o algunos autores que a ti te parezcan interesantes como para introducirse en este tema. Claro que sí. Bueno, antes que nada, volviendo a lo primero que mencionabas, muchas gracias a todas las personas que están aquí, tanto a los seguidores de Ecos como las personas que son seguidores del podcast mismo. De verdad, muchas gracias por esta invitación. Esto es positivo tanto para mí como para Leonor y su equipo de trabajo, para César, para todos, y saludos a todos. Sé que ahí están pendientes. Con respecto al tema de la literatura, yo hay un libro que recomiendo mucho, que se llama El Libernul y el Psiconauta, de Peter Carroll. Es un libro que no propiamente es del Sendero Siniestro, sino que es de un sistema que se llama la magia del caos. De hecho, el tema es tan extenso que yo en el canal hice una explicación al respecto del mismo. ¿Por qué para mí ese libro es importante? Porque presenta la magia a niveles generales y lo hace desde un discurso moderno y hasta postmoderno, si se quiere, que cala muy bien con las personas de hoy en día, ¿sí? Porque es que no nos vamos a decir mentiras. Solamente aquellas personas que están muy interesadas en el tema serán capaces de aguantarse un Kenneth Grant, una Aleister Crowley o libros medievales que tienen inclusive un lenguaje técnico muy complejo de manejar. Pero yo pienso que ahí es donde también, como lo mencionaba, es importante transformar a un lenguaje mucho más asequible para todos, y en ese sentido, pues uno de los libros, los primeros que yo recomiendo es El Libernul y el Psiconauta de Peter Carroll, que como les decía presenta todo ese discurso desde la modernidad y comienza a mostrarle a uno como individuo que la magia yace también dentro de uno mismo y que muchas veces también es el poder mismo de la mente el que va hacia allá. Por supuesto, si hablamos desde el Sendero Siniestro, hay textos bases como la obra de Thomas Carson, la obra de Asenat Mason. Si uno se quiere enredar un poco más la existencia, entonces tiene que meterse directamente con Kenneth Grant.
En sí hay hoy en día una cantidad de autores, incluso latinoamericanos, que están saliendo con respecto al tema. Eso, ahí vemos a Leonor con su Fuera de los Círculos del Tiempo de Kenneth Grant. Michael Ford, que es un autor que también es mencionado y que se trabaja, ¿sí? Y como les decía, hay varios autores, hay varios textos, pero para mí yo pienso que antes de entrar como en una literatura básica es importante lo que he mencionado, pasar por esa estructura, ese cambio paradigmático, y en ese sentido hay que leerse también filósofos, hay que leerse también pensadores, hay que leer otros discursos diferentes a los que estamos acostumbrados. ¿Okay? Acá tenemos otra pregunta por parte de Hansam. Dice, Mateo, ¿qué piensas de las corrientes de Set o túneles? Miren, lo que pasa es que ese es un tema un poco ya más profundo, ¿no? Pero básicamente los túneles de Set se dice que, a ver, tenemos el árbol del Clifford o el árbol de la muerte, que se dice rápidamente dentro de la tradición hebrea, que es el árbol que es adverso o se opone al árbol de la vida, que son las 10 emanaciones del Sefirot, que más o menos me imagino que ubican de qué estoy hablando. Resulta que se dice que esas 11 o 10 clifas y una falsa de ese árbol de la muerte o esas esferas están atravesadas por un complejo que se llaman los túneles de Set, y que básicamente, pues, el autor que hay que leer sí o sí para entender eso es Kenneth Grant con su Lado Nocturno del Edén, que es, de hecho, el que comienza a proponer todo este esquema de trabajo con el Clifford, más allá de lo que en algún momento mencionó Crowley, ¿sí? Y desde ahí, pues, es realmente complejo, ¿sí? Porque cuando tú lees el libro El Lado Nocturno del Edén, encuentras las descripciones de los 22 túneles de Set, sus símbolos, sus números, sus descripciones, pero no cómo trabajarlo, ¿sí? Y ahí es precisamente donde viene la labor de un Ecos del Abismo, de cualquier proyecto de hoy en día, y es comenzar a desentrañar un poco cómo volvemos operativo eso que está ahí. ¿Qué opino de los túneles de Set? Que no con base en mi experiencia, sino la de personas realmente que llevan años en esto, como Linda Falorio, por ejemplo, con su Tarot de las Sombras, que de hecho fue, si no estoy mal, estudiante de Kenneth Grant, que los túneles de Set es trabajar con unas partes muy fuertes de la psique de uno mismo, y que uno debería de haber trabajado primero un proceso bastante riguroso, bastante fuerte, antes de adentrarse en esos parajes que son desconocidos. Un poco como esos paisajes o esos parajes Lovecraftianos, o sea, como de ese horror que no sabes que vas a enfrentar, pero que realmente está ahí y que hay incluso un peligro real para el practicante que desea emprender ese viaje. Acá Disculpa, tenemos Mateo, otra pregunta más. ¿Sí? Espera, Roberto, es que con respecto a eso, de esta cosa más profunda, ¿tú podrías o tienes alguna noción aquí, que si es que la puedes comentar, de cuál ha sido la entidad con la que has tenido mayores problemas? Miren, yo realmente siempre he abordado por la idea de trabajar con pocas entidades. Voy a citar a la que fue mi maestra de artes marciales hace muchos años, que me decía, uno no debe temerle a una persona que practica 1000 patadas, sino una persona que practica 1000 veces una patada. Y en ese sentido, eso es lo mismo que yo hago. O sea, por ejemplo, yo trabajo con Vásago, con Lucifer, con Mefisto, pero no ha sido un asunto puramente, digamos, como superficial, sino que he dicho, voy a trabajar y voy a trabajar determinado tiempo, dejando que la experiencia me lleve y que llegue todo lo que es como importante. Te puedo decir en ese sentido que quizás esa figura mefistofélica me ha sido compleja, porque es una energía que de alguna manera es muy engañosa, ¿sí? Incluso dentro del mito mismo que construyeron los alemanes, cuando tú te lees el Fausto, ves que Mefisto todo el tiempo está poniendo a prueba a Fausto y está ahí como diciéndole algunas cosas, pero no era eso, pero entonces él tenía que darse cuenta precisamente por eso, porque eso era lo que yo quería. Yo quería un maestro que me mostrara, ¿sí? Un maestro que no fuera necesariamente de carne y hueso, sino un maestro espiritual que me pudiera mostrar qué cosa es, qué cosa no es, o qué cosa definitivamente, para dónde hay que ir, dónde no hay que ir, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y en ese sentido, Mefisto puede ser como un rompecabezas, ¿no? Y es difícil de descifrar. Entonces, yo creería que dentro de la experiencia que he tenido, esa me ha parecido la energía quizás más compleja de manejar. De ahí en adelante, pues hay una cantidad de experiencias que uno puede llegar a tener. Que, ojo, no se trata en este momento de decir, es que eso es así, como siempre yo lo he dicho, o es que créanme, no. O sea, eso es lo que ha sido desde mi experiencia personal, pero por supuesto cada uno puede tener sus propias apreciaciones al respecto.
Vamos con la gracias, pregunta de mostrar sombras. Dice, desde la eclíptica y la sincretismo, ¿qué relación puede tener Lucero del Palo y Lucifer? Siento que ambos se atienden el lunes, son conocimientos, son los que abren las puertas a ese mundo desconocido y mágico. Esa respuesta no me encuentro, o sea, esa pregunta más bien, no me encuentro la capacidad de responderla porque para poder responder eso habría que hacer un estudio profundo de las figuras del Palo Monte, ¿sí? Y es que muchas veces se piensa que porque tienen el mismo nombre, porque tienen ciertas características, entonces estamos hablando de la misma entidad. Y yo pienso que ahí es donde es complicado el sincretismo, ¿sí? Cuando uno lee a Nikolai de Matos Frisbol, que es de hecho una de las personas que más se ha enfocado en hablar de la historia del Palo Monte, tanto desde lo teórico como lo práctico, en su libro The Garden of Blood and Bones, se da cuenta que esa figura del diablo o esa figura de Lucifer no existía para las personas del Congo. Eso fue con la llegada de los conquistadores, de los ingleses, ¿sí? Llegó esa idea de Lucancasi, porque ellos vieron que tenían dentro de sus creencias la idea de que existía un diablo, ¿sí? Y eso, como lo dije, lo pueden ver en el libro de Nikolai de Matos Frisbol. Pero volvemos al tema, por ejemplo, ahorita cuando el tema de que si Satán y Lucifer son lo mismo, uno puede decir que sí, uno puede decir que no. Yo pienso que ahí hay que hacer un estudio riguroso antes de poder decir que porque tienen ciertas características en común son lo mismo. ¿Okay? Perfecto. Acá también tenemos otra pregunta por parte de Laura. Ella nos está diciendo, ¿se puede anular o renunciar si se ha recibido iniciación de una orden del sendero derecho para iniciar en el siniestro? Qué pregunta tan interesante. De hecho, yo sí he conocido personas que han pasado ciertos niveles dentro de los sistemas de mano derecha y se pasan al sendero siniestro, ¿sí? Se puede, de poderse, en términos de ese argumento experiencial, digamos que sí se podría, ¿sí? Pero de todas formas yo pienso que si uno ya ha avanzado demasiado en el camino, realmente va a tener una repercusión fuerte el hecho como de pasarse de un lado al otro, ¿sí? Porque es que esto no es como que tengo una camiseta negra, entonces me pongo una blanca y una negra, ¿no? Hay un impacto fuerte en la vida de uno. Entonces, ahí es donde volvemos al tema. Esto es un asunto serio. O sea, pienso que, claro, cada uno de nosotros puede reflexionar en el camino y decir, no, de pronto esto no era lo que yo quería o me doy cuenta de que mi vida no debe ir hacia allá. Todos tenemos el derecho a eso, pero tenemos también el deber de ser responsables con lo que hacemos. Porque es que no es, digamos, ese no es un caso único o que pase de vez en cuando. Pasa tanto en la mano derecha como en la mano izquierda. Se pasan de aquí para allá. Y ahí es donde yo digo, el asunto tiene que volverse profundo. Si uno realmente no tiene la capacidad de asumir cualquiera de esos discursos, sea de mano derecha, de mano izquierda, de lo que sea, pues es mejor que no lo haga. Y se dé un tiempo hasta donde se estabilice y realmente pueda tomar una decisión. Porque ahí es donde me gusta mucho citar a un autor que se llama Andrew Cumbly, que es una eminencia en todo el sentido de la palabra, una persona que trabajó lo que llamó la brujería sabática y la brujería inglesa, pero a un nivel muy fuerte, donde él dice que el contrato que se establece entre el hombre y los dioses es como un contrato de matrimonio, ¿sí? Y en el mundo espiritual no existen los divorcios, de alguna manera, o existen, pero ahí quedan siempre rezagos de cosas. Volviendo un poco al tema del palo, por ejemplo, hay gente que se raya en palo y después se lo quiere quitar, y rayado uno, rayado se queda. O sea, eso realmente no es un tema que uno pueda llegar y decir, no, yo ya, ayer era un mago negro, pero hoy soy, qué sé yo, Hare Krishna, mago blanco, lo que tú quieras. Realmente a mí me parece, ¿no?, que eso no tiene cabida. Bueno, acá también es y que bueno, oye, Roberto, y que evidentemente que si se hace, y como tú dices, cuando ya están en niveles más avanzados, el cobro que viene es importante, o sea, hay que asumir el costo, o sea, y que tampoco es para saltar y brincar de un lado a otro, porque también eso denota una falta de consistencia absoluta. Disculpa, Roberto, por favor. No, acá dice Hansan, dice, ¿Lucifer tiene iglesia o es un negocio sin un trasfondo esotérico? Lucifer tiene iglesia. ¿Saben cuál es lo complicado cuando se hacen preguntas de este tipo? Que estamos hablando de Lucifer como si fuera un personaje con el que Roberto, con el que Leonor pudiera hablar así como estamos hablando nosotros. ¿Sí? O
sea, es un símbolo poderoso, muy fuerte. El mismo Lavey lo tomó en su momento cuando ya el asunto de la Church of Satan o de la iglesia de Satán comenzó a volverse un tema netamente mercantil y comercial, como un símbolo supremamente poderoso, ¿sí? Para hacer dinero. Pero en nombre de los diferentes símbolos, no solamente de Lucifer, sino de todos los símbolos, de todas las figuras religiosas y mitológicas, se han establecido iglesias, congregaciones, credos, dogmas. Eso es un asunto más de los hombres, que toman de pretexto esas figuras que son poderosas sobre nuestra psique para hacer eso. A mí me parece que no. Cuando uno realmente rompe esos velos y quita a través de la experiencia, no solamente del estudio, sino de la experiencia, que Lucifer, que todas estas energías del lado nocturno no son solamente esos personajes feos, oscuros, demoníacos, sino que tienen una gnosis, o sea, un proceso de iluminación, de despertar de conciencia, de llenarlo a uno con un poder y un conocimiento realmente, hasta cierto punto, podemos decirlo, divino. Rompe con eso y se da cuenta que todo ese asunto de montar una iglesia o de tener un grupo de demás es algo más lucrativo que hacemos los seres humanos, ¿sí? Volvamos al tema, por ejemplo, uno dice mucho, es que la iglesia es un negocio, sí, la iglesia católica es un negocio, pero hay gente dentro de sus prácticas cristianas que no lo ven así, lo llevan de otra manera. Hay gente que, por ejemplo, ahorita que está tan de moda el tema del yoga y demás, hay personas que ven en el yoga una forma de conectarse consigo mismos y demás, y otra gente que ve todo el dinero que eso está moviendo precisamente por los discursos que se ponen de moda. No sé si soy claro en la respuesta que di. Súper claro, no hay problema. Acá Gabriel también nos está escribiendo y nos dice, Gabriel González Bianco: Mateo, vos qué rama del sendero de la mano izquierda practicás, saludos desde Argentina. Así que ahí tenemos a nuestro amigo argentino que nos está saludando. Ok, ¿yo qué rama practico? Yo practico, como lo dije, diferentes asuntos que me parece que puedo aunar a mi propio sendero y mi propio camino. En ese sentido, yo me valgo del sendero draconiano, me valgo un poco de las ideas del luciferianismo, me valgo también del sendero torcido, me valgo también de mis propias prácticas y de mi propia experiencia. Por supuesto, también desde el tema del Clifford, ¿sí? Esos son los asuntos que yo trabajo propiamente desde el sendero de la mano izquierda, que apuntan hacia mis búsquedas personales. Perfecto. Acá también tenemos otra pregunta por parte de Mostrar Sombras. Dice, ¿cuál es la función de un Kelin clifótico? No sé cuál. Clifótico. La función de un Kelin clifótico, poniéndolo en contexto, igual es un asunto del que he hablado en mi canal de YouTube, y aquí voy a hacer algo que nunca he dicho, ¿sí? Algo que nunca he dicho y es algo que he descubierto. La idea del Kelin clifótico es que existe una especie de recipiente donde uno va a concentrar la energía de esas 10 o 11 emanaciones del Clifford como un punto focal desde donde se manifiesta esa energía. Pero como lo dije en algún momento, eso no es como un asunto propio solamente de la tradición clifótica. Si nos vamos precisamente al tema de lo afrocaribeño, en el Palo Monte encontramos las engangas o las prendas, en la quimbanda también encontramos, discúlpeme si lo digo muy simple, los calderos que tienen con los tridentes, donde se dice que se sientan los eshus y demás. Entonces, esa idea de contener algo, si nos vamos inclusive a referentes literarios, lo encontramos en esas ideas de las mil y una noches, ¿sí? Del genio atrapado en la lámpara y demás. Entonces, estos personajes del satanismo anticósmico, porque esa es una propuesta que hacen directamente ellos desde ahí, lo que hicieron fue tomar ese elemento, hablar del Kelin, que es una palabra en hebreo que quiere decir recipiente, clifótico, para explicar la idea de que uno puede tener, de alguna manera, como un pedazo del Clifford dentro de su propio templo. ¿Cuál es la idea? Pues cuando se trabaja o se emprende el asunto clifótico como un tema de conexión con esas entidades, con esas energías y con esos mundos, universos que subyacen allí, establecer ese punto de conexión. Ojo, porque aquí de pronto me estoy metiendo en un tema que quizás Leonor quiere tocar más adelante, pero el asunto clifótico, como todo pasa, se ha desdibujado mucho. Entonces, hay unas personas que hablan directamente de conectar con estas divinidades y deidades y demás, y hay otros que han visto una especie de idea de crecimiento personal, como una especie de psicólogo que utilizan para hablar de que en cada nivel hay como unos asuntos de uno como ser humano que va tratando y que va llevando, entonces que el camino clifótico lo va a llevar a uno a ser mejor persona. Y pienso que en ese sentido la psicología se ocupa mejor de esos asuntos
que directamente desde la magia, ¿sí? Que es un poco el sentir que hay hoy en día. Los discursos se han traducido a que es que los elementos de la magia draconiana, del luciferianismo y demás, me sirven para yo curar las heridas internas que tengo y una cantidad de cosas. Y sí, eso hace parte del proceso espiritual, pero no se queda ahí. Hay un asunto que va mucho más allá y precisamente es a través de la práctica donde se ve eso, ¿sí? Vaya, acá Valesca Enríquez nos dice, ¿cuánto entras al sendero izquierdo? ¿Ya no hay vuelta atrás? En lo personal, y yo creo que también Leonor puede compartir esa opinión, no, porque, vuelvo y le repito, citando a Kumbli precisamente, hay un matrimonio espiritual y en el mundo de los espíritus no existen los divorcios, ¿sí? O sea, hay algo que tú estás dejando ahí conscientemente y que en serio ya te marca y ya no puedes, ¿sí? Es como un tatuaje. Tú te puedes hacer operaciones, cirugías y demás, pero ahí está, ahí queda, así sea como una marca, como una mancha, como lo que sea, ahí queda, ¿sí? Entonces, cuando uno escoge un sendero, me parece a mí espiritualmente hablando, debería de tener la misma rigurosidad que cuando uno escoge una pareja para toda la vida, ¿sí? Yo en lo personal soy un hombre casado, entonces más o menos ya sabrán por qué les estoy diciendo eso. Uno escoge esa persona y es que la magia, digamos que también paradójicamente hace hincapié en esos valores que de alguna manera consideramos conservadores o arcaicos, porque hoy en día todas las ideas de todos se han desdibujado, del trabajo, de las relaciones y demás, de que es que venga, es un compromiso de por vida. No lo quiere asumir, no cree que tenga la capacidad de hacerlo, no lo asuma y ya está. Si lo quiere asumir, es capaz y es responsable de todo lo que eso implica, ok, asúmalo. Esa es mi opinión. Por supuesto, otra persona puede tener otra opinión y puede decir, pero es que no es así, porque es que finalmente ni Lucifer ni nada de eso existe, todo eso está dentro de nosotros, es un asunto psicológico. Ahí es donde yo digo, ok, entonces hágalo, a ver qué pasa. Bueno, frente a eso, Mateo, yo tal vez podría aportar que efectivamente cuando uno está en un camino de verdad riguroso, se ponen pruebas finalmente. Y en esas pruebas, cada vez que son más profundas, llega un punto en ambos senderos, de la mano derecha o la mano izquierda, en donde la persona practicante efectivamente se ve enfrentado a una prueba no menor que indica, pienso yo, así lo he sentido, que es ya el límite donde ya no puedes volver atrás. O sea, tienes un camino donde todavía estás en esta dualidad, en esta búsqueda, pero llega un punto de que las pruebas cada vez son más complejas, donde ya no hay vuelta atrás. Y si se pasa esa prueba, efectivamente, concuerdo contigo que hay una alianza, ¿verdad? Una alianza de sangre, donde sí hay una opción. O sea, nadie te pone una pistola en la cabeza. Es una opción tan personal y tan arraigada que efectivamente hay una unión de alma, un matrimonio espiritual, como lo dices tú, donde efectivamente el retroceso es imposible. Y en eso concuerdo plenamente contigo. Me parece que César tenía una pregunta. Sí, pero antes de eso, antes de hacer esta pregunta, que los quiero un poco interrumpir, ya que llevamos una hora de conversación, para comentarles a la gente que por primera vez nos escucha y nos conoce, que este programa Culto Secreto aparece todos los días jueves a las 10 de la noche, hora chilena. Me parece que en Colombia hay 2 horas menos, creo. Correcto. En México creo que hay 3 horas menos. Bueno, más o menos así nos estamos apareciendo. Y lo que hemos tratado en esta temporada de programa ha sido temas variados, por ejemplo, acerca de el mito del vampiro. Trabajamos también y conversamos también sobre literatura y cine del encierro, la corrección política, brujería chilena y la recta provincia, chamanismo, etcétera. Hemos tratado diferentes temas para que nos puedan buscar, ya sea en los programas que están alojados acá en LDP Magazine o en nuestro canal de YouTube o Spotify. La próxima semana vamos a poco a cambiar nuestro foco, vamos a conversar con un director de cine de terror acá en Chile. Nos vamos un poco moviendo en diferentes aspectos en todo lo que es lo siniestro y lo oscuro. Ahora estamos con Mateo Jaramillo, directamente del canal Ecos del Abismo de Colombia. Y para volver a la conversación, le quería hacer una pregunta que nos hace Aldo Peredo Malebrán, no Malabrán como siempre dice Roberto. Y él le pregunta a Mateo es si qué opinión tiene de la Dei y de Michael Aquino. Por otro lado,
¿cuál es su opinión con respecto, bueno, al luciferismo, que creo que ya había comentado algo de eso, pero básicamente, ¿qué piensa de LaVey y Michael Aquino? Ok. Preguntas complejas. Yo creo que hablar de otros siempre es difícil y uno debe hacerlo con pinzas, ¿no? Con respecto a LaVey o lo que fue su legado, pienso que aunque su discurso necesariamente hay que reevaluarlo, o sea, no creo que podamos seguir insistiendo hoy en día cuando ha habido unos procesos y desarrollos en esos discursos, por lo menos no en su totalidad, o no debería de ser así. Pienso que independiente de lo que sea, él marcó una semilla, él hizo las bases de algo más que se fue construyendo a partir de ahí. Y fue necesario en ese momento. El satanismo lavellano me parece a mí, dentro de sus premisas, dentro de sus ideas, dentro de todo lo que propone su texto grande, que es la Biblia satánica o su piedra angular, que es esa. Es eso, es invitar al individuo a desafiar todo ese orden establecido, todo ese status quo, tanto desde lo político, lo religioso, lo cultural, lo social, lo sexual y demás, que era necesario, y que era necesario porque pues la sociedad se ha movido en términos de una misma ética, una misma sociedad, una misma cultura durante un tiempo que lo único que hacía era cohibir personas y generar personas frustradas todo el tiempo, personas infelices, ¿sí? Personas que se sintieran culpables desde asuntos tan básicos como su propia sexualidad, sus propias prácticas sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en lugar de solamente tirarle piedras a LaVey, porque se podría hacer, porque incluso su propia hija se cambió el apellido, ¿sí? O sea, para no cambiarse el apellido de su padre y no querer como volver a ser ligado con su figura es porque realmente hay algo fuerte ahí. Caso, por ejemplo, como Crowley, no hay que negar desde su quehacer mágico, desde lo que planteó, desde lo que permitió que se estableciera, que fue una pieza clave y fundamental. Y en ese sentido creo que hay que reconocerle a LaVey eso, y hay que reconocerle todos los elementos que se atrevió a hacer en una sociedad americana, protestante, católica, cristiana, donde esto generó mucho escándalo y generó mucho ruido, pero permitió que luego de esa rebeldía, ese momento de sí, me quiero poner, quiero ser rebelde, quiero llevar la contraria, no sé qué, Satán soy yo, la gente ya dijo, bueno, bajemos, aterricemos, como en el caso de Michael Aquino, como en el caso, por ejemplo, del templo de Set, donde dijeron, ok, volvamos al asunto profundo de la magia y la espiritualidad, ya estuvo bien, ya de pronto jugamos mucho a los chicos rebeldes, a los chicos malos, vamos a meternos ahorita sí en una materia mucho más que tenga que ver dentro de lo espiritual. Ojo, no estoy queriendo decir que el asunto del satanismo lavellano no tenga su componente espiritual, ritualístico o mágico, sino que quiero decir que después la propuesta se acentuó un poco más. Y en ese sentido se reconocen como piezas o engranajes que han permitido que la máquina siga llegando hasta acá. Sí. Tenemos aquí otra pregunta por parte de Leslie Cortés. Dice, ¿qué papel juega la magia negra dentro del sendero siniestro? Esa pregunta hay que responderla haciendo una aclaración o una contextualización, porque la gente muchas veces entiende magia negra como la brujería o la magia de ataque, el hacerle daño a otro, el enfermar a otro, el acabar a otro, el hacer el mal por el mal. Y eso realmente es un concepto más propio del cristianismo, ¿sí? De una idea de querer hacer ver a las personas que tuvieron unas prácticas religiosas o espirituales diferentes como que hacían el mal, ¿sí? El mal por el mal, el hacerle daño al otro. En ese sentido, cuando hablamos de la magia negra dentro del sendero siniestro, pues el sendero siniestro es magia negra. Esa magia negra no habla de una idea de hacer brujería o de hacer actos contra otra persona, sino de una transformación de un camino que se emprende, el negro, como la noche o como la unión de varios colores. Miren ustedes ahí que desde lo simbólico se pueden hacer toda la cantidad de acotaciones que ustedes quieran, que uno emprende y que uno trabaja para su crecimiento y desarrollo espiritual. Entonces, desde ese concepto es que se trabaja la magia negra del sendero siniestro. No queriendo decir, ojo, que las personas que están dentro del sendero siniestro son puramente personas con intereses de iluminación y conocimiento y poder y no hacen brujería digamos, atacan a otras personas o algo por el estilo. Es algo que se hace y que se presenta, pero en ese sentido es donde apunta la magia negra, más hacia ese proceso de magia, de conexión con lo divino externo y de despertar lo divino interno. ¿Okay? Hassan por acá nos está preguntando, ¿qué opina, qué opinión tienen de la magia sexual? Que es una magia muy poderosa, que es una forma de
potenciar algo que ya de por sí tiene mucho poder, que es el amor, la pasión, la lujuria. Creo que ustedes mismos, ya que han hablado de literatura y demás, saben todo lo que se ha romantizado alrededor del orgasmo, que incluso se ha dicho que es el momento más parecido a la vida y a la muerte al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo no un momento de esos tan fuerte y tan especial no se va a poder utilizar con propósitos mágicos? ¿Sí? Eso propiamente desde el sendero siniestro, claramente, porque pues, hay ciertas vertientes y líneas de la mano derecha donde para mí son una especie de discurso cristiano camuflado, donde todavía te siguen cohibiendo, o sea, te están diciendo haz magia, despierta tu propio poder y demás, pero entonces, ojo que el sexo es solamente para temas de reproducción, y yo pienso que ahí, o sea, se está todavía incurriendo en un error muy fuerte de cohibición y realmente me parece que ese no es la vía, no es el camino. Entonces vuelvo y repito, ¿qué opino de la magia sexual? Que es muy poderosa, que es muy potente y que de hecho es una experiencia muy, muy única. Y ya de por sí el sexo es mágico, ahora metiéndole estos elementos ritualísticos y simbólicos, pienso que se engrandece todavía mucho más ese momento. Sí, pero lamentablemente algunas religiones nos tratan de meter o decir que simplemente el sexo es simplemente para reproducirse y lo ven con malos ojos. Muchas religiones lo hacen ver de esa manera y tenemos un castramiento mental por parte de muchos chicos que crecen de esa manera hasta el día de hoy y lo ven como un pecado y que es mal visto yo lo veo como un pecado, Roberto. Yo soy Opus Dei, yo lo veo como un pecado. No hagas esos chistes acá. Oye, ¿sabes qué? Yo, aprovechando lo que comentaba Mateo, me tocó hace unos años atrás conversar con una mujer bastante entrada en años, que fue profesora, pero ella pertenecía al budismo tibetano. Y fíjate que me explicaba que dentro de esa rama hay sacerdotisas y hay unas prácticas sexuales mágicas dentro del budismo que de pronto mucha gente no conoce. Así que no es algo tal vez exclusivo de esta área, de este sendero, sino que efectivamente hay un rescatar esta energía de lo sexual y también, que tú lo has comentado latamente también, Mateo, en tu programa, de pronto también hay personas que mal utilizan esto de la magia sexual y que involucran a gente en cierto grupúsculo única y exclusivamente para sacar un provecho desde el placer físico. Entonces hay que tener también mucho cuidado, ¿ya? Estamos de acuerdo. Como hablábamos ahorita, estas figuras son muy poderosas y muchas veces se utilizan como pretexto por parte de algunas personas para cometer todo tipo de actos. De hecho, yo mismo lo he dicho en alguno de los videos de mi canal, donde hablaba de consejos prácticos para iniciar en el ocultismo, y es sobre todo con respecto a las féminas, a las mujeres, cuando les dicen, tú te quieres iniciar, entonces tienes que desnudarte delante de 10 hombres y dejarte penetrar por cada uno de ellos. Eso no es, o sea, el satanismo sí ha sido, o bueno, estas expresiones de magia oscura, siniestra, adversa, muchas veces se han dicho, haz que el satánico o el que hace eso, entonces mata gatos, mata niños y viola vírgenes, y realmente esos son asuntos que son mala propaganda, pues precisamente para hacernos ver mal, ¿sí? para hacernos ver peor, o sea, meterse con cosas tan sacras como niños, animales, doncellas, realmente no es, pero sí que hay personas que insisten en eso, y hay personas que toman eso, y hay personas que son ingenuas, y precisamente es aquí donde yo vuelvo invito. Si a uno le interesa estos temas, hay que educarse, hay que estudiar, hay que tener una mente realmente preparada para no comer cuento, como decimos aquí en Colombia, y no dejarse llevar por cualquiera. Claro que la iniciación sexual existe, claro que esos trabajos existen, pero eso debe de ser si a uno le apetece, no si a uno lo fuerzan a hacer eso, no si a uno lo manipulan para que caigan ese tipo de cosas. Eso no es. Perfecto. Aquí llegó Salen a saludar un rato, saluda. Eso, ya bájese. Le gusta salir en pantalla de vez en cuando. Así que eso. A ver, veamos si tenemos algunas otras preguntas más por acá. Hay varias preguntas. Hay varias. A ver, dale por tu lado, César. Mira, nuevamente Aldo Peredo, ¿considera el budismo dentro del sendero de la mano izquierda? Considerar el budismo. Yo pienso que el budismo propiamente, dentro de lo que propone, no, porque si a eso nos vamos, el término sendero de la mano izquierda viene precisamente de unas prácticas de la India que se llaman Vamakara, que significan precisamente sendero de la mano izquierda, y van totalmente en oposición en todos los sentidos con lo que se propone desde la vía correcta o desde la vía derecha. Creo que en ese sentido no podemos aunar el budismo
directamente el sendero siniestro. Ahora sí que sus técnicas, que ciertos trabajos, que ciertas filosofías, que ciertas ideas, las podemos aunar porque funcionan independiente de la parte donde tú te pares, sendero siniestro, sendero de la mano derecha, paganismo, lo que tú quieras, funciona para cada uno de nosotros, sí. Porque es que cuando uno mira esas prácticas de Oriente, tienen que ver mucho con la bioenergía de uno mismo, con ese poder precisamente que yace internamente dentro de uno. Entonces creo que desde ahí sí se toman elementos. El mismo Crowley lo hizo. O sea, Crowley lo que hizo fue, él fue el que se fue hasta allá, hasta la India, exploró esos sistemas y dijo, venga que les traigo esto muy chévere para que lo trabajemos entre todos, que esto va a potenciar todavía mucho más el poder de cada uno de nosotros. Pero no se trata de abrazar completamente el discurso, porque claramente el discurso va hacia otro lado. Y yéndonos precisamente a eso, entrando en materia de ciertas metas o objetivos, porque uno dice, bueno, sí, todo eso está muy bien y eso suena muy rimbombante, pero ¿para qué un sendero siniestro? En términos de una meta mucho más allá de esta vida, porque si nos vemos, si nos damos cuenta, cada espiritualidad tiene una meta post-mortem. El sendero siniestro propone la anulación, en unas partes, no estoy diciendo que sean todas las posibilidades, pero la anulación de la existencia, ya salir de la rueda. En cambio, el budismo, por ejemplo, dice hay que hacerse uno con el todo, con el universo y demás. Y sí, pero cuando uno comienza a hacer unas revisiones quizás un poco a nivel del discurso, de las mismas energías que eso se propone, esto es una cosa que se ha reciclado una y otra vez. Y aquí voy a decir algo que de pronto puede sonar un poco paradójico y hasta medio paranoico, pero quién sabe cuántas veces hemos tenido ya esta conversación, por ponerlo en esos términos, ¿sí? Como para que se entienda un poco lo que estoy diciendo. Entonces, el sendero siniestro dice no, salir. O al menos hacer su voluntad, o al menos pasar hacia lo que llaman el universo B o el universo 2, que es otra posibilidad, o hacerse uno mismo su propio Dios. Cualquier cosa que no sea seguir atrapado en esa rueda de reencarnaciones. ¿Por qué digo esto? Porque desde creencias como el budismo, que muchas veces la gente dice, oh, sí, claro, son personas súper iluminadas espiritualmente, sí, pero al mismo tiempo me parece a mí, y creo que le parece a otras personas también, siguen atados a ciertos asuntos porque dicen, es que el karma y el dharma, y si uno se pone a mirar, yo sé que de pronto la pregunta me permitió hablar de eso y no me quiero extender mucho en eso, pero si nos ponemos a ver el asunto del karma, es una deuda que nunca terminas de pagar, ¿sí? Es como una deuda con un banco ahí eterna, donde tú haces y haces y haces y haces y haces y haces, y tú mismo, esto está tan bien programado que tú mismo te metes más implantes y tú mismo entonces te vuelves apegado al dinero, al amor, no sé qué. Si tenemos estas premisas románticas de si yo te voy a buscar durante una vida tras otra, y ahí cada uno hace el trabajo por sí mismo. O sea, ni siquiera es asunto de que hayan unas fuerzas omnipotentes teniendo que mover los hilos de esto, ¿no? Esto lo programaron tan perfectamente que aquí cada uno sigue rodando y rodando y rodando, y aquí cada uno se hace sus propias culpas, imaginarios, ideas y demás. Entonces creo que volviendo al tema de qué es lo mejor de este sendero también, yendo a un asunto mucho más profundo, es eso, es que al menos plantea la posibilidad de salir, de acabar con estas existencias, esta rueda de reencarnaciones. ¿Que quién garantiza que eso sea así? Nadie, pero al menos se está abordando por un discurso diferente contra cientos de años de tradiciones religiosas y espirituales que siempre han apuntado hacia lo mismo. Acá tenemos otra pregunta interesante de nuestro amigo Hassan, que nos está escribiendo, y él nos está diciendo acá derechamente, ¿piensas que el abuso sistemático en los curas u obispos a niños que tengan tintes o intenciones satánicas? ¿Tengan tintes o intenciones satánicas? No, yo pienso que tienen tintes o intenciones de una persona que ha sido cohibida por una religión que precisamente no se le ha permitido explorar esos asuntos sexuales. La iglesia no prohíbe el hecho de tener, que los curas puedan tener esposa y demás, porque cuando nos vamos a mí me gusta mucho la historia también, cuando nos vamos a un libro que se llama Los bienes terrenales del hombre de Leo Huberman, y seguramente lo han dicho otros historiadores, pues la idea básicamente de que los curas no tuvieran pareja ni hijos legítimos en la Edad Media era para que no hubieran herederos y la riqueza quedara dentro de la misma iglesia, ¿sí? Pero entonces, claro, viene el asunto de la manipulación donde yo te digo, es que el sexo es pecado, es que estás consagrado a Dios, es que solamente te entregas a Él, es que no sé qué. Entonces, esa negación de algo tan natural en nosotros como lo sexual, porque es que desde el momento cero, o sea, los bebés inclusive tienen una cantidad de expresiones sexuales todo el tiempo, no se puede coartar porque eso nos hace humanos. Y cuando se coarta,
se cohíbe, y cuando se cohíbe se vuelve un asunto donde eso comienza a carcomérselo a uno por dentro, y seguramente todos estos curas, todos estos obispos, todos estos señores, si les permitieran tener una vida sexual como la de cualquier otra persona, pues la cantidad de crímenes sexuales en contra de niños sería muchísimo menor, muchísimo menor. Para mí eso no tiene tintes satánicos, para mí eso viene del lugar más perverso que existe en el universo, que es la mente del ser humano. Uh-huh. Bueno, dejemos invitados a nuestros escuchas en este minuto que si quieren saber un poquito más del tema, a que lean Los Borgias de Emilio Manaro, este ilustrado, este dibujante italiano que refleja muy bien la manera en que los Borgias manejaron todo esto y los apetitos sexuales que tenían toda su familia. Hay una serie también, por cierto. Pero mejor el cómic, no es tan mojigato como la serie. Es más cruda. Oye, me acaba de aparecer una pregunta acá en el chat público, pero que a mí en lo particular me parece muy interesante, Mateo, porque algunas personas que ya han seguido el programa saben que yo me dedico a la yerbatería ancestral acá latinoamericana y sobre todo mapuche. Trabajo mucho con yerbatería. Entonces aquí te hacen una pregunta que es de Aldo Pereo. ¿Qué opinas de las plantas mágicas como parte de las operaciones mágicas? Ok, supongo que cuando estamos hablando de plantas mágicas nos estamos refiriendo a aquellas plantas de poder que inducen un estado alterado de conciencia. ¿Qué opino de ellas? Creo, Exacto, como lo he dicho en otras oportunidades, que son bastante poderosas, que claramente esos espíritus verdes nos permiten ir todavía mucho más allá en estos reinos espirituales externos e internos. Pero el problema, como siempre, viene en el propósito y en el abuso que se pueda cometer. ¿Por qué? Porque por lo menos no sé cómo será el asunto en Chile, pero aquí en Colombia es súper famoso el tema de la ayahuasca, por ejemplo, o lo que llaman el yagé. Entonces hay una cantidad de gente súper enganchada a las drogas que quiere ver muñequitos de colores y animalitos y no sé qué cosas que suceden en el viaje y que realmente les hacen tener una experiencia negativa. Cuando uno está abierto y respeta, porque esto también es un tema de respetar, o sea, de acercarse con propiedad a esas plantas de poder, logra conectar con partes muy profundas de sí mismo, con partes que quizás no podría hacer, ¿sí? Y ya vemos que las plantas, los hongos han sido utilizados por muchas religiones, culturas y sociedades, y que precisamente es a partir de ahí donde han tenido sus epifanías o sus encuentros con lo divino y con lo mágico. Pienso que ahí está, pero como siempre, se debe hacer con responsabilidad, con control y con un propósito realmente pues profundo, ¿no? Que no sea un asunto netamente superficial o recreativo. Claro, en lo personal yo tengo también una crítica muy potente al uso de estas plantas que acá en Chile le llamamos plantas mayores, por decirlo de alguna manera, que trabajan estos estados más lisérgicos, porque efectivamente tienes que también tener un poder más bien chamánico para poder utilizarla. Y como tú bien dices, acá en Chile se ha masificado el uso de la ayahuasca de una manera, a mi juicio, bastante irresponsable, mercantilizando el tema de una manera atroz, invitando a la gente a que consuma sin ningún adoctrinamiento previo o por lo menos limpieza física, espiritual, mental para poder sostener estas plantas. En mi caso yo trabajo con medicina para sanar algunas dolencias a través de esta tradición mapuche con recetas ancestrales que es mezcla de plantas, porque en general fíjate que el pueblo mapuche no utiliza plantas que sean drogas para tener estados alterados de conciencia. Ellos se conectan a través del sueño. Es una de las pocas culturas ancestrales que prácticamente no utiliza ese tipo. Pero sí se están incorporando mucho el uso de hongos, de ayahuasca acá en Chile y a mi juicio un poco nocivo. ¿Y vas a hacer una pregunta, César? Disculpa. No, es sobre eso. Es que también recordaba que acá, creo que lo comentamos la semana pasada, que se hacen muchos tours mágicos donde se consume ayahuasca, como que se ha vuelto el tema desde un punto de vista como medio turístico, como que para variar se ha mercantilizado todo este tema, entonces se deja por un lado lo mágico, lo místico y se transforma prácticamente en un bien de consumo nada más, solo que con este componente alucinógeno más mágico nada más. Pero eso me estaba recordando, que creo que lo habíamos comentado la semana pasada. Sí, es que eso es muy propio y muy característico de nuestra modernidad, plastificarlo todo, cosificarlo todo, o sea,
no sé, volvamos no solamente al tema de la magia, el arte. ¿Cuánto se demoraba antes un artista pintando? O sea, la técnica, las características. Hoy en día alguien junta 3 cubos de basura y empieza a gritar y entonces es arte contemporáneo, una cantidad de cosas, ¿no? O sea, se pierde ese sentido. Y entonces la magia también es un llamado precisamente, como lo decía Leonor, a lo ancestral, o sea, a lo de antes. ¿Sí? A esas raíces, a no perdernos, porque yo pienso personalmente que hoy en día como humanidad estamos muy perdidos, o sea, tras de que estamos bien adormecidos por todos estos aparatos electrónicos y tecnológicos que nos dan unos beneficios y demás. Estamos atontados por una cantidad de situaciones y de cosas que cada vez nos hacen que todo pierda un sentido. Volvamos, por ejemplo, no solamente el tema de las plantas, de los tatuajes. Antes los tatuajes, y yo hice un video de los tatuajes, era un asunto pues súper significativo y demás. Hoy todo el mundo tiene tatuajes, hoy todo el mundo... Es más, volvamos al tema, la misma magia en este instante es una moda. Por eso Netflix, plataformas como Netflix le apuestan a series y películas con todos estos contenidos, porque es que esto vende, ¿sí? El negocio de la brujería y de la magia genera millones, y eso lo sabe más de uno, y cada quien toma esto de una manera, unos muy responsables, otros irresponsables, así que esos mismos tours que venden allá, así mismo lo hacen acá. Así, claro. Tal cual, Colombia, y en México con el peyote, y que el DMT, y que una cosa y que la otra. Claro, acá la gente se va como a Perú a esos tours también de ayahuasca. Se venden como paquetes turísticos prácticamente. Sí, claro. Hassan nos hace el comentario y dice, no solo en la ayahuasca, también el sapo. Ajá. Así que, pero bueno, también por acá tenemos una pregunta más larga, que la vamos a leer, que dice así: ¿podrías hablarnos un poco más del camino que propone el Cultus Sabati? Objetivos, formas de trabajo, deidades, metodología, etc. Bueno, ese es un tema para un video completo, la verdad. Oye, eso estaba pensando, es para casi eso es un tema para un trabajo de estudio. Pero voy a tratar de sintetizarlo o sincretizarlo lo más. La que fue la cabeza del Cultus Sabati, quien fue la cabeza del Cultus Sabati fue Andrew Kumble, ¿sí? Tipo por demás brillante en muchos sentidos, academicista. O sea, cuando el tipo muere como a sus 36 años iba a ser doctor en historia de la religión, si no estoy mal, algo así. Entonces ya se imaginarán hasta dónde llegó el alcance de él. Básicamente el Cultus Sabati también, centra su idea en el culto a la serpiente, al dragón, y Kumble tomó muchos referentes árabes para hablar de eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para Kumble, el dragón es estelar, se encuentra en el espacio, en el cielo, manifestado a través de las estrellas. Y una de las tareas del Cultus Sabati es poder traer esos poderes del dragón al practicante. Kumble, a diferencia de lo que se piensa, por ejemplo, que Caín y Kelmana son egregores o entidades exclusivas de ciertas tradiciones que se han potenciado desde Suecia, pues ahí también se trabaja en el Cultus Sabati, con Caín y Kelmana como dos figuras iniciadores, como lo que se llama el primogénito del dragón, los que fueron primero, ¿sí? Y se trabaja con el adversario también. Pero aquí se desdibujan mucho quizás esos parámetros a los que estamos acostumbrados, de Lucifer, Satán, Belial, y el mismo Kumble o el mismo Cultus Sabati trabaja con sus propios nombres de poder. Es un asunto realmente riguroso. De hecho, Kumble, antes de morir, él dejó un esquema para años. Y años son años, donde a ti te dicen, el 1 de agosto está esta marea energética y se trabaja así durante 2 semanas. Luego, estos son los preparativos y esto es lo que se debe hacer. Y así vas rodando y girando alrededor de la rueda del año en solitario o en conventículo, o es decir, en un grupo de trabajo pequeño, por demás pequeño. Entonces, el Cultus Sabati realmente tiene muchas formas de trabajar. Es un asunto de cultivación o de deificación tanto interna como externa, donde el practicante despierta unas habilidades y una gnosis, pero al mismo tiempo entra en comunión y comunicación precisamente con quienes portan esa gnosis. Ahí digamos como que lo resumo a grosso modo, porque el tema es súper extenso, o sea, es muy extenso, pero esas son algunas de las ideas centrales. Sí, mira, chicos, llevamos 1:30 de programa, que es lo que normalmente acostumbramos a tener. Salvo quizá en el capítulo de vampiros, que ilusamente pensábamos que íbamos a alcanzar en 1:30 y terminamos haciendo 2 programas. Como sé que hay muchas preguntas que están acá en la caja de comentarios, me gustaría que para también no ser tan estrictos, eligiéramos las 2 últimas preguntas
para que Mateo la responda y así también darle un poco de descanso a él y tampoco abusar tanto de su tiempo. Como dijo que era casado, tampoco quiero que su esposa lo vaya a castigar un poco por eso. Así que podemos elegir las últimas 2 preguntas. Leo, si tú las quieres elegir. De todas maneras, yo organizo mis cosas con tiempo, entonces si ustedes quieren extender un poco más, yo no tengo ningún problema. Igual me imagino que ustedes están cansados, sé que son 2 horas más. 15 minutos más démosle así a la gente que esté tranquila. ¿Les parece? Así que de todas maneras, tranquilo. Pero no se preocupen, porque yo hago videos en vivo en Instagram cada mes y yo nunca alcanzo a responder todas las preguntas. A veces me tiro 3 horas, nunca. O sea, es imposible responder todas las inquietudes. Sí. Además que la verdad es que este tipo de conversaciones podríamos estar conversando extensamente toda la noche, así es que yo creo que sí, que un par de preguntas válido. Además también Mateo tiene en su canal donde hay muchas de las cosas que están preguntando que efectivamente Mateo las resuelve en sus videos. También invitar a la gente que no conoce Ecos del Abismo que vaya y se suscriba también al canal de Mateo, que es tremendamente interesante y que da muchas luces con respecto a temas ya más específicos. No sé, César, si tienes ahí alguna pregunta a mano. Sí, mira, Cristian David dice, respecto a la comprensión de la propuesta mística de todas las tradiciones espirituales del mundo, que postulan la unión del practicante con lo trascendente y que se denomina teoría de la no dualidad. Les invito a leer el siguiente libro de la filosofía Mónica Cavalé, La sabiduría de la no dualidad, una reflexión comparada entre Nisargadatta y Heidegger, en el cual la autora nos introduce la comprensión de este difícil tema en los pseudo discursos de la New Age que tergiversa por completo. Yo creo que esto fue un comentario más que una pregunta, por lo que estoy dando. Fue un comentario. Antes de que pronto hagan otra pregunta, me gustaría, porque la verdad lo propusimos al principio y no se ha hablado, igual si lo pueden tener en cuenta, igual si no, pues un poco podría ser otra ocasión. Leonor, el tema del tarot, no lo hemos tocado para absolutamente nada. Exactamente. Sí, es que nos hemos, oye, y además Mateo, que me he puesto a leer un poco el chat y además de las preguntas acá, hay unas conversaciones ahí intestinas entre los participantes que está igual de sabroso que la conversación que tenemos acá al aire. Comentarios, sugerencias, opiniones entre los escuchas que efectivamente se agradece también, ¿ya? Bueno, en mi caso, Mateo, fíjate que yo estuve trabajando durante hartos años y sigo también en eso, con un tarot que es el cabalístico astrológico y que interesantemente trae una carta adicional que es el cometa y que hace justamente referencia a los clifot, ¿ya? Una carta como clifótica. No sé si tú estás trabajando con algún tarot que de plano trabaje los clifot, que de pronto se puede ver en el Black Tarot de Luis Rollo, que a mí me da la impresión de que sin que lo plantee directamente, se está trabajando con esta sombra, con este otro lado. Ok, pues mira, realmente cuando tú lees autores como Stephen Flowers, con un libro que se llama el Tarot Magiano o el Tarot Magiano, donde él habla inclusive de los inicios del tarot o hasta dónde se pueden rastrear, te das cuenta que estas correspondencias que han intentado hacer desde la cábala con el tarot es más un asunto como lo que hablábamos, ¿no? De sincretismo, pero muy forzado, porque realmente cuando uno explora las raíces, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Aunque se puede aunar. ¿Por qué? Porque es un oráculo, porque es una herramienta, porque otros ya lo han hecho y porque se ha demostrado que se puede, ¿sí? Directamente el Clifford ha sido explorado en un tarot que se llama el Tarot de las Sombras de Linda Falorio, que precisamente hablaba yo de él, específicamente de los túneles de Set, ¿sí? Lástima, bueno, yo pienso que es que se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Pero digamos que el asunto clifótico, como bien yo lo decía, es un tema, una tradición que hay que estructurar, hay que estudiar de una manera profunda y no quedarse únicamente con algunos de los discursos que se están empleando hoy en día y que implica trabajar con unas estructuras muy fuertes, ¿sí? Por ejemplo, este tarot que yo tengo de Lucifer, el que precisamente ustedes mencionaban que yo hice el unboxing en el canal, tiene tanto los gobernantes como las clifas, como, si no estoy mal, tiene también los túneles, ¿sí? Pero eso se hace más en términos de un asunto, creo yo, más práctico, más profundo, y creo que inclusive relegarlo únicamente al tema del tarot
es complejo, ¿no? O sea, hablar de esa parte adversa, de ese lado nocturno, claro que se puede y claro que pueden haber ciertas manifestaciones, pero yo creo que no hay que, no debería ligarse completamente el asunto, ¿ya? ¿Me explico? Porque siento que, como te decía, el Clifford es un tema que hay que trabajar más desde otras partes y son conceptos y energías muy fuertes para condensarlas únicamente como dentro de las cartas mismas, ¿no? Sí. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Laura, que esta sí que es pregunta. Ella nos dice, ¿qué opinas de las corrientes wiccas que pretenden mezclar la luce... Ay, alguien se metió por aquí. ¿No alcanza a leer, César? Ahí sí. La mezclan con lucerianismo. Ellos dicen que se puede ser wicca y luceriano a la vez. Que se me metió otro texto por el camino. Ya, ahí está. Ok, bueno, ¿qué opino yo? Creo que ahí es precisamente donde yo decía que es importante tomarse estos asuntos con seriedad, ¿sí? Con rigurosidad. Eso yo creo que obedece a los mismos discursos modernos donde todo cabe con todo, ¿no? Entonces, como todos son energías y todos son símbolos, entonces todos podemos trabajar con todo. Entonces, hoy trabajo con la diosa X y mañana trabajo con una entidad súper fuerte como Lucifer o como Belial o algo por el estilo. ¿Qué opino de eso? Que creo que no deberían combinar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen está orientado hacia un corpus de trabajo, hacia una filosofía, hacia unas prácticas determinadas que no son concomitantes con el luciferianismo o con algunas con las expresiones del sendero siniestro, ¿sí? Van en contravía. Entonces, ahí hay un choque. Es como mezclar el agua con el aceite, más o menos, me pareció a mí. Perfecto. Y aquí nos tiene otra que nos dice, mostrador de sombras, dice, ¿qué relación tienen los túneles de ser y los 22 arcanos mayores del tarot? Yo creo que esa pregunta es para los dos. Ok, bueno, pues yo entiendo lo que quiere decir la persona que hizo la pregunta porque pues los arcanos son 22 y los túneles son 22. Cuando uno mira el esquema, por ejemplo, cabalístico, lo que hablamos un poco ahorita, pues uno se da cuenta cómo intentaron colocar en los 22 caminos del árbol sefirótico o el árbol de la vida que también existe, pues una carta del tarot por cada camino. Pero vuelvo e insisto, eso son más interpretaciones que se han hecho a nivel de los mismos practicantes a que haya una relación directa o intrínseca ahí, ¿sí? Por eso digo, si pueden, lean a Stephen Flowers en el Tarot Magian y se van a dar cuenta que el tarot está muy lejano en sus raíces y orígenes de la tradición hebrea propiamente. Que uno puede hacer esos cruces y sincretismos, ¿no? Pues si a eso nos vamos, muchas cosas son posibles. Pero que tengan una incidencia ya de por sí natural, que exista una conexión, creo que ahí yo tengo mis reservas al respecto. Y vamos con la última pregunta que acá nos dice, para que vamos a ir cerrando, dice Hansard, dice, ¿piensas que el tarot es un viaje de autoiniciación? Sí pienso que sea un viaje de autoiniciación, sobre todo desde los arcanos mayores. O sea, ahí se condensaron grandes energías que a todos nos tocan, como lo decía, la vida, la muerte, el tema de los nuevos inicios o los caminos que se emprenden, que comienzan desde el loco, cómo todo se renueva con el mundo. Y esos son conceptos que aplican mucho más allá, creo que Leonor lo sabrá también, de cuando uno hace una lectura cotidiana donde intenta interpretar como a ciertos asuntos a qué se refieren dentro de la vida del consultante, a unas ideas, unos conceptos que se deben de interiorizar precisamente en esa vía y en ese camino espiritual. Entonces sí, a través de los 22 arcanos, de hecho por eso arcanos, porque la palabra arcano quiere decir secreto, hay unas claves para la autoiniciación y sobre todo para el empoderamiento espiritual. ¿Le da por tu parte? Mira, en ese aspecto, claro, con respecto a estos temas de lo sincrético, efectivamente se trata de tomar el tarot y enlazarlo con una serie de otras líneas. Tal vez para las personas que están recién iniciándose en el tarot, le pueda hacer un sentido desde esta cosmovisión judeo-cristiana que hay en Latinoamérica, el relacionar estos arcanos con los senderos del árbol de la vida, justamente para entender y comenzar una primera aproximación. Pero efectivamente, cuando trabajas ya las visiones más profundas, ya obviamente te vas a encontrar con que hay otros ámbitos y otras cosas que distan mucho de aquello. Así que en ese sentido, por cierto, también efectivamente puede ser un aspecto de un trabajo espiritual iniciático personal,
sumamente profundo, pero también eso va a depender del tarotista. Ahora, piensa que yo llevo más de 25 años ligada al tarot, y es una disciplina que no se termina nunca de aprender. O sea, si bien es cierto, uno trabaja, uno hace lectura, hace estudios, análisis. En mi caso, yo le explicaba a Mateo en unas conversaciones que habíamos tenido anteriormente, trabajo mucho con la literatura y el tarot, entonces me sirven estas cosmovisiones para explicar la literatura, tanto a mis estudiantes de colegio como de universidad, pregrado. Hay un tema bien interesante que es mucho más profundo en la búsqueda de lo personal, ¿verdad? De una iniciación y es eterno, o sea, de verdad que no paras. Ya nadie podría decir, no, yo soy el gran tarotista, ya lo hice todo. No, eso dista mucho. Bueno, no sé si cerrando, ¿Ah? ¿Sí? Sí, para ir cerrando, la última que nos quedaba acá en el tintero era de Misael Sánchez, dice, Luciferian Tarot de Mr. Fott, ¿cuál es tu opinión? Ahí está en pantalla. El tarot luciferino de Michael Ford. El libro me parece que tiene unas bases interesantes que se pueden trabajar, desde asuntos más estéticos como la baraja misma. Me parece como, y no solo estéticos, dentro de lo que proponen sus conceptos, me parece un poco lo que mencionaba Leonor, o sea, es intentar como encajar a las malas, a las bravas, algo que realmente no va ahí, ¿sí? Si algo que yo rescato, por ejemplo, de este tarot de Lucifer es que sí, tiene nombre de tarot, pero no tiene el esquema tradicional y conocido, entonces es más un oráculo que un tarot en el sentido en el que lo comprendemos tradicionalmente. Entonces creo que así como muchas cosas del trabajo de Ford, hay unas cosas que son rescatables, pero hay otras que en realidad, por lo menos yo en lo personal, no comparto. Perfecto. Ya queremos dejar hasta acá este programa. Yo sé que ha sido muy interesante y las preguntas han sido aún más. He visto y hemos visto que la gente que ha comentado es gente que conoce el tema, está muy interesada. Vamos a ver si podemos dejarle más adelante la invitación a Mateo para que vuelva a otro programa sobre algún tema puntual, ya que al parecer es tan amplio esto que deberíamos quizás enfocarlo en algún tema en particular para después ampliarlo y que sigan las preguntas. Aquí podría estar respondiendo toda la noche las preguntas. Le quiero dar las gracias a Mateo por su tiempo, por su participación en este programa de Culto Secreto, ya que también nos ha traído bastante gente nueva que no conocíamos y un tema apasionante. Así que te agradezco, Mateo. Oye, yo también quiero Gracias aprovechar a ti, César, a Leonor, por de verdad, sí, muchas gracias también de antemano por invitarme a ser parte del espacio. Discúlpame, Leonor, solamente para responderle a César. Les agradezco mucho, en serio, la invitación. Me alegra mucho que lleguen nuevas personas, como siempre lo he dicho. Esto hay que hacer uniones entre los diferentes proyectos y entre todos vamos viendo cómo una cosa tiene que ver con la otra. Con respecto a la invitación, yo he encantado de la vida de poder volver a participar, hablar, creo que sí, de un tema puntual, porque hay muchas cosas de las que se pueden hablar y sí es bueno como centrarnos y enfocarnos nada más en un solo punto. Uh-huh. La idea de este programa era un poco conocerte, es un poco la idea de que nosotros saber un poco de ti y la gente que nos visita, saber en lo que trabajas, una suerte de introducción que salió bastante amplia, la verdad. Nosotros fue una breve introducción, fue mucho más. ¿Leo? Sí, oye, muchas gracias, Mateo. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros. Una conversación entretenida, amena, cuidada, respetuosa. Bueno, yo ya te lo he dicho, hace rato que estaba siguiendo tu trabajo, por lo tanto, que hayas respondido también a nuestra invitación, para mí, digamos que me llena de alegría, y como dices tú, también nosotros acá tenemos esta idea de empezar a hacer alianzas, de tener una apertura hacia estos temas, hacia una literatura de pronto poco conocida, mostrarle también a quienes nos escuchan otros ámbitos, otras formas de pensar, no centrarnos solamente en una idea o en una forma de ver el mundo. Así que muchas gracias. La invitación en nuestro canal, Mateo, por cierto, está abierta también para ti, para unas futuras digamos, transmisiones que ya en algún momento realizaremos. Le agradecemos enormemente a quienes han tenido la paciencia de escucharnos también durante más de una hora, así es que un abrazo enorme para todos ustedes. No sé, Roberto, si quieres decir algo.
Sí, gracias Mateo, un gusto conocerte. Tu casa cuando quieras. Aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Sí, y simplemente recordarles que la parrilla programática de LDP Magazine está muy nutrida este mes. Recuerden que este martes a las 20 horas vuelve Blue Book Fight con Catherine Andrea Ross, encargada de su programa dedicada al mundo paranormal, ufológico y conspirativo. Así que no se lo olviden, este martes a las 22 horas. Miércoles 22 horas nos viene Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, donde tendremos a los amigos de Trauco Comics invitados. Y por supuesto los días jueves a las 19 horas LDP Magazine en vivo. Y después a las 22 horas viene por supuesto Culto Secreto. Y no podemos dejar de mencionar también los conversatorios que tenemos cada día sábado a las 17 horas para estar con ustedes cada vez más conectados con nuestra revista virtual que la encuentran en ldpmagazine.cl. Eso sería. César, por tu parte, o Leonor. O Mateo, ¿qué quieres decir a quienes nos están escuchando? Si te quieres despedir. Sí, por supuesto, no, agradecerle a todas las personas que están ahí, tanto las personas que siguen Culto Secreto como los seguidores de Ecos, de verdad, muchas gracias por el apoyo, por estar ahí. Los invito a que también estén pendientes de los programas de Culto Secreto, porque ahí tocan varios temas de los que incluso me han pedido hablar, pero a mí no me gusta hablar puramente, como es el asunto conspiranoico, el tema del vampirismo, una cantidad de asuntos que creo que, por lo que he visto, incluso en el canal, lo tratan de manera excelente. Los invito detrás, que me gusta que busquen los perfiles de Culto Secreto. Y pues nada, agradecerles de verdad estar acá, quedarse tanto tiempo, 1 hora y 46 minutos. Nuevamente agradecerles a ustedes por la invitación. Y bueno, esperemos que este espacio se pueda repetir más adelante. Así es, así que nos estamos viendo, chicos, el próximo jueves a las 10 de la noche, hora de Chile, en un nuevo capítulo de Culto Secreto Podcast. Así que estén bien y buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches.